Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al doctor Pablo Encalada, penalista y académico. Lo invitamos a un diálogo para, desde el punto de vista legal y constitucional, esta tarde está prevista la reanudación de la sesión del juicio político hoy al expresidente Guillermo Lasso Mendoza. Más allá del derecho constitucional que tiene la Asamblea para la fiscalización, una de las inquietudes que flota es cuánto se gana con la reinstalación del juicio político y segundo, el fundamento constitucional para la reanudación de este juicio político. Dice el artículo 120 de la Constitución sobre la función legislativa, está el juicio político al presidente de la República y el 121 también sobre la elección interna. El 119 las disposiciones sobre la elección de los asambleístas. Doctor Pablo Encalada, ¿qué implicaciones tiene legales y constitucionales el retomar el juicio político al expresidente Guillermo Lasso? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a usted y a toda la ciudadanía. Bien, pues uno observa con malestar, ¿no? Bueno, yo tengo que ser objetivo. En la presentación faltó que soy abogado del presidente en fiscalía. Soy abogado penalista, soy abogado del expresidente Lasso. En el caso, bueno, en varios casos, pero en este caso de Flopec, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí también voy a dar mi opinión. Pero digamos, en términos generales, uno ve cómo la Asamblea Nacional, teniendo tantas cuestiones urgentes e importantes, ¿no es cierto?, parece que prima el revanchismo para retomar, en contra de lo que establece la propia Constitución, el juicio político en contra del expresidente Lasso, ¿no es cierto? Cuando cualquier persona, por lógica simplemente, entiende que cuál es la necesidad de hacerlo en este momento, ¿no es cierto? Digamos, para quien no conoce las consecuencias de un juicio político, una vez terminadas las funciones, lo que opera es la censura, ¿no es cierto? Una censura que lo que dice es que no puede ser funcionario público durante 2 años, ¿no es cierto? Y así se ha hecho en caso de exministros. Lo que pasa es que el artículo 129 y el artículo 131 de la Constitución establece quiénes pueden ser sujetos de juicio político y cuándo pueden ser sujetos de juicio político. Y sucede que el presidente y vicepresidente de la República únicamente pueden ser sometidos a juicio político durante el periodo de función, no después. Y que los ministros de Estado, ellos sí, pueden ser sujetos de censura posterior a haber terminado sus funciones. Uno podría pensar por qué hay este tratamiento diferente, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que así dice la Constitución. Y no es la primera vez que ocurre esto, y esto es lo que a mí más me ha llamado la atención y me ha molestado, porque es distópico cómo actúan los correístas principalmente. Recuerden ustedes en el caso de Jorge Glass, en el año 2018, él ya pues se apuntaba que él estaba involucrado en casos de corrupción, etcétera. Y se inicia un proceso político, un juicio político en su contra, ¿no es cierto? Sucede que durante la tramitación del juicio político, a Jorge Glass lo procesan y lo meten preso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el juicio político? Bueno, el Glass está preso, abandona el cargo por más de 90 días y es reemplazado, ¿no es cierto?, por una terna enviada por el presidente Moreno en ese entonces. ¿Cómo termina el juicio político? Los correístas dicen no puede continuar, porque el artículo 131 de la Constitución, el artículo 129 no dice que el presidente y vicepresidente puedan ser enjuiciados políticamente una vez terminadas sus funciones. Entonces, se termina archivando el juicio político, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí valía la Constitución que ellos mismos redactaron, pero hoy ya no. Hoy le dan otro tratamiento. Entonces, esta forma de, digamos, estos son mis valores, pues si no te gustan también tengo otros, es lo que molesta, lo que fastidia y que finalmente lo que hace es que la Asamblea esté perdiendo el tiempo en cosas que ya no tienen sentido y que son además inconstitucionales. A ver, doctor Pablo Encalada, el artículo 129 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente de la República. ¿En dónde está? Y en derecho público hay que explicarlo. ¿En dónde está que la Asamblea puede enjuiciar
a un expresidente de la República, porque eso ya es Guillermo Lasso. Claro, no lo dice. No lo dice como sí lo dice respecto de los ministros. ¿No es cierto? Es decir, ahí uno podría pensar que hay un vacío, pero claro, uno tiene que interpretar lo que dice la Constitución. Y en el caso de los ministros sí lo dice en el artículo 131. ¿No es cierto? Si ustedes vean el 131, ahí va a encontrar que sí se puede, ¿no es cierto?, hacerlo hasta un año después, en el caso de los ministros. Entonces, en ellos sí, en el otro caso no. Bueno, reformen la Constitución si no les gusta. Ese es el tema. Y apliquen lo que ustedes mismos ya han aplicado en otros momentos, ¿no es cierto? Y me parece, bueno, en esto no estoy claro, esto lo leí por ahí ayer, que en el caso de Lenín Moreno había pasado algo similar. Y se había también sugerido, se había solicitado un juicio político en contra de Lenín Moreno, y que el criterio fue el mismo, ¿no es cierto? Terminadas las funciones ya no cabe la censura. Consecuentemente, de acuerdo a lo que señala la Constitución, al no establecer expresidente, sería una pérdida de tiempo. Más allá del objetivo político que usted dijo, doctor Encalada, el objetivo político es tratar de quitarle los derechos políticos al expresidente, claramente. Así es. Y mire, Miguel, yo insisto, yo no soy un abogado constitucionalista, pero entiendo de estas cosas también. Principalmente porque las reglas del debido proceso son principalmente aplicables en materia penal. Y claro, en este tema también hay cuestiones de debido proceso digamos, que preocupan. ¿Cómo es posible que se inicie un juicio político con unos acusadores y terminemos con otros acusadores? Iniciemos con unos juzgadores y terminemos con otros juzgadores. ¿Por qué razón? Porque no son los mismos interpelantes del juicio político. Sí, hay una, que es la vicepresidenta, pero el otro interpelante ya no está. No está el señor Torres, que es el interpelante. La mayoría de la asamblea ha sido renovada, es decir, hay nuevos jueces. Entonces, ¿cómo es posible que entren en el medio camino nuevos jueces para sostener digamos, para juzgar al presidente, el expresidente en la votación, que es lo que quieren retomar el día de hoy? Entonces, estas cuestiones que no son menores tampoco, las cuestiones del debido proceso, del derecho a la defensa, tampoco son menores y no se están observando. Y lo otro son los plazos. En la ley orgánica de la función legislativa establece ciertos plazos me parece que decía 5 días después de la comparecencia, tiene que darse la votación. Sucede que ahora, claro, es verdad, hubo la muerte cruzada y por lo tanto ya no hubo Asamblea Nacional, se rompieron esos plazos. Pero bueno, ¿dónde dice la ley orgánica de la función legislativa de la Constitución qué hacer en estos casos? Es verdad, también hay un vacío y quizás haya que hacer una interpretación, pero los plazos también están terminados, ¿no es cierto? Entonces, por donde se lo vea, esto es evidentemente, tiene un ánimo revanchista, ¿cierto? Y lo que hace notar es que la Asamblea no tiene ninguna intención de ser diferente a la Asamblea anterior, para comenzar, ¿cierto? Ni de ocuparse de los problemas reales que tiene el país. Me parece uno básico, fundamental, y si me lo permite, Miguel. El problema de la seguridad es lo más problemático que tenemos hoy por hoy. Y la Asamblea Nacional tiene en carpeta, digamos, para tratarlo, el tema del segundo debate de la reforma a la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas puedan participar en temas de seguridad. Esto y fue presentado, aprobado en primer debate, falta el segundo debate. Pero no veo que tengan intención de hacerlo los asambleístas, quizás creen que ese no es un problema tan importante y la revancha les parece más importante. Doctor Pablo Encalada, si fueron reelegidos aproximadamente 44 asambleístas y hay 93 que desconocen, por no haber sido actores del juicio político, que han sido elegidos en unos casos por primera vez, ¿cómo van a juzgar dentro de este juicio si ni siquiera lo que se dice en materia legal, ni siquiera conocer los autos, en este caso el proceso político, sin conocer eso, van a juzgar en la continuación de este juicio? Y precisamente, digamos, ¿qué pasa cuando supongamos esto, ¿no es cierto? Yo lo llevo al ámbito de la materia jurisdiccional, que no es lo mismo, por supuesto, pero nos sirve para entender. En materia jurisdiccional, si usted está desarrollándose una audiencia de juzgamiento, ¿no es cierto? Hay 3 jueces. Y sucede que en esa audiencia de juzgamiento, uno de esos jueces, fallece, ¿cierto? Tiene que ser reemplazado por otro juez. La audiencia de juicio no puede continuar, tiene que iniciarse desde cero, porque ese nuevo juez no ha podido conocer no conoce lo que ha pasado en el desarrollo de toda esa audiencia. Y hay casos, pero por montones, en nuestro sistema de justicia, porque es apenas lógico que quien te va a juzgar tenga que haber estado desde el inicio, ¿no es cierto?, para saber de qué te va a juzgar. Lo mismo el acusador, o sea, el fiscal cuando te acusa tiene que haber estado
iniciado por eso hay un principio que se llama en materia penal, que es el principio de continuidad. Y esto tiene que ver con el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Entonces ahora unos asambleístas llegan, se sientan hoy y van a decir, sí, estoy de acuerdo con la censura. ¿En base a qué? Ah, no, lo que me contaron, o lo que vi en las redes sociales, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. La ligereza para tratar temas tan importantes como juicio político a un expresidente de la República, me parece que denota, digamos, del poco profesionalismo de la Asamblea Nacional y el mucho revanchismo. Doctor Encalada, cuando uno revisa el dictamen 123 DJ23 de la Corte Constitucional, que dio luz verde para el juicio político, está el dictamen en donde llama la atención, exhorta a la Asamblea para que procedan con más prolijidad en los juicios políticos. Y en el punto 98, al final, dice que la Corte Constitucional exhorta a la Asamblea Nacional a actuar con extrema responsabilidad y en observancia de la Constitución y la ley durante el trámite de este juicio político. Si el juicio político es reinstalado esta tarde, está pendiente la observación de la Corte Constitucional para que sean rigurosos en el trámite de este juicio político. Correcto, Miguel. Yo he venido pensando en esto, ¿no es cierto? Y digo, quizás los constitucionalistas tendrán mayores elementos, pero el dictamen de la Corte Constitucional hace parte de todo el proceso del juicio político, ¿no es cierto? Esto forma parte del juicio político. Y por lo tanto, yo creería que bajo estos argumentos que usted mismo los acaba de mencionar, la Corte incluso podría revisar la actuación de los asambleístas, ¿no es cierto? Quizás ahí hacer un seguimiento del dictamen en donde les ordena actuar con responsabilidad y podría terminar en una destitución de los asambleístas. O sea, ¿por qué no? Solo es cuestión de que se active este sistema, ¿no es cierto? Si es que ellos aprueban el día de hoy la censura, se active el sistema y la Asamblea podría decir, bueno, los que votaron sí desobedecieron al dictamen de la Corte Constitucional y por lo tanto se los destituye, como ya se ha destituido, por ejemplo, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana precisamente por desobedecer una sentencia de la Corte Constitucional. Así que eso tampoco es descabellado, digo. Tampoco me parece, ¿no?, que tendrían que llegar a esto, pero los asambleístas tampoco se dejan ayudar, digamos. Ellos mismos están empujándose a una situación tan complicada. ¿Esto pudiera ser en un escenario posterior la inobservación de un fallo de la Corte Constitucional? Yo creería que sí, Miguel. Yo creería que sí, porque como insisto, este dictamen de la Corte hace parte del juicio político. Estamos dentro de la orden, si usted quiere, del paraguas que la Corte Constitucional dijo se tratan estos temas, se trata de esta forma, les llamo la atención a asambleístas, no lo vuelvan a hacer, actúen de manera responsable, volvemos a la votación y los asambleístas hacen exactamente lo contrario. Estamos desobedeciendo el dictamen, entonces yo sí creo que podría activarse ese mecanismo, claro, siempre y cuando hoy haya una votación favorable, ¿no es cierto? Hay un voto de censura, ahí podría activarse la vía del seguimiento de sentencia y por lo tanto terminar en una destitución de los asambleístas. Y en ese escenario que haya los 92 votos, los que voten, los responsables, pudieran ser observados la conducta en la Corte Constitucional. Para ello debería en el seguimiento del fallo hacer la Corte Constitucional, o también usted o algún jurista pudiera presentar a la Corte Constitucional para que observe la actuación de la Asamblea Nacional, si se pronuncia así. Correcto, yo creo que ese es el camino. Claro, quienes tendrían responsabilidad serían todos los que votan afirmativamente, ¿no es cierto? Es lógico eso. Independientemente si estuvieron antes, digamos, en la anterior asamblea y ahora fueron reelegidos, independientemente de eso, por lo inconstitucional de esa actuación, yo sí creo, y seguramente, habría que definirlo el expresidente, seguramente tendría que ver alguien con especialidad en derecho constitucional, para activarlo, que no es difícil tampoco activar, es simplemente presentar una petición a la Corte Constitucional para que se pronuncie y ellos tendrán que pronunciarse en ese sentido, digamos, incluso destituyendo a los asambleístas.
Claro, uno de los argumentos, como usted empezó señalando, el artículo 129 habla del juicio político al presidente de la República, no al expresidente de la República, porque otra cosa es que él, por ejemplo, luego de dejar las funciones, tenga que pedir autorización para salir del país, que es otra cosa. En el caso del juicio político, la Constitución es expresa al presidente de la República y no a un expresidente de la República, doctor Encalada. Correcto, sí, así lo dice. Y si usted hace una buena comparación con el tema del pedido de la autorización, porque sobre eso hay norma expresa. El presidente tiene que avisar, el expresidente tiene que avisar a la Asamblea para salir del país, ¿no es cierto? Ahí sí lo dice, clarito, clarito, expresidente, de manera totalmente expresa. En el otro caso no lo dice. Y yo insisto, alguien podría pensar que quizás se trata de un vacío, quizás se trata de una contradicción, porque hay un tratamiento diferente entre los ministros de Estado y el presidente, pero bueno, si es que hay ese vacío, si es que hay esa contradicción, entonces hay que corregirla. ¿Corregirla cómo? Reformando la Constitución, no interpretándola como me da la gana. Y no cambiando de interpretación cuando, si es que es uno de los míos, ¿no es cierto? Leo bien la Constitución, pero cuando es mi contrario, ahí sí leo como me da la gana y cambio el criterio, ¿no es cierto? Por eso insisto, yo le decía esto, a mí me parece que los correístas frente al juicio político del expresidente o ex vicepresidente tienen esta frase de yo tengo unos valores, pero si no te gustan tengo otros, ¿no es cierto? Porque con Glass sí leyeron de esa forma la Constitución, como nosotros la estamos leyendo, pero hoy ya no la están leyendo así. Y claro, con Glass nadie hizo, digamos, oposición y decir, no, corrupto, encapreso, tiene que ser censurado. No, la gente, los asambleístas leen la Constitución, sí es verdad. No podemos seguir. ¿Qué hacemos? Tranquilos. Pero acá no. Como prima la revancha, como prima la venganza, esos afanes, yo no sé, todo personalizado el tema, ¿no es cierto? Como si fuera un tema personal y no un tema institucional, un tema de Estado, los llevan a perder el tiempo. Yo creo que estamos perdiendo el día de hoy cuando hay tantas cosas urgentes que tendría que atender la Asamblea Nacional. En el tema de fondo, lo que admitiera en el dictamen la Corte Constitucional, el punto 3, admitir la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación concerniente al delito de peculado. Tendrá que volverse a hablar del peculado cuando se iba a pasar ya a la votación, había inscritos para ello. Volver a hablar del delito de peculado, doctor Encalada. Bueno, esa es la acusación. O sea, si es que hay un voto de censura, es por el caso Flopec. O sea, es porque la Asamblea, los asambleístas de hoy consideran que en este caso existió realmente peculado. Y este caso está en Fiscalía desde hace ya medio año, un poco más, que es en donde precisamente soy abogado del presidente, y es un caso que no tiene pies ni cabeza, entonces la Fiscalía no ha avanzado. Y de hecho, fíjese usted que yo mismo he presentado un montón de diligencias, solicitudes para que se practiquen, ¿no es cierto?, estas diligencias investigativas a fin de demostrar que el expresidente Lazo no tiene ninguna responsabilidad. Porque, y aquí volvamos al caso Flopec, ¿no es cierto?, lo que se cuestiona en el caso Flopec es que en la firma de ese contrato se incumplieron ciertas cuestiones, digamos, legales, como por ejemplo la jurisdicción, que cuando suscribieron el contrato, Flopec y Amazonas Tanker establecieron jurisdicción de los Estados Unidos y no jurisdicción del Ecuador, que no hubo dictamen favorable de la Procuraduría General del Estado. Y esas cosas es verdad, ¿no es cierto? Yo no sé si eso invalida el contrato, no sé, pero esas son cuestiones que sí son observables. Ok, son del año 2018. Entonces, todas las personas que han comparecido, incluso este famoso señor Johnny Estupiñán, que fue el que de alguna forma, digamos, detonó este tema con una carta ahí media maliciosa, cuando fue a dar su versión, él insistió en que esa era la preocupación que él tenía, ¿no es cierto?, el origen de este contrato. Entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo Guillermo Lazo en el 2018? No sé, estaba trabajando en el ámbito privado o haciendo campaña, no sé, pero no era todavía presidente de la República. Y lo otro es que sostienen un supuesto perjuicio con un informe de Contraloría al año del ejercicio fiscal del año 2021, ¿no es cierto? Entonces dicen, del año 2020, perdón, ¿cierto?, al año 2020. Entonces, con ese informe, ¿no es cierto?, se sostiene el peculado. Primero, Contraloría no resuelve indicios de responsabilidad penal, y segundo, el año 2020, Guillermo Lazo tampoco era presidente de la República. Entonces, es tan absurdo que, claro, y fíjese usted, Miguel, es importante también que la ciudadanía conozca, como sí hay cuestionamientos al contrato original, sí los hay dudas respecto a ese contrato, es el gobierno de Guillermo Lazo que se presenta la denuncia ante la Fiscalía sobre este hecho. Hoy por hoy tenemos dos denuncias paralelas, la una presentada por el gobierno de Guillermo Lazo
sobre este tema que está conociendo una fiscal, y la otra, que es la que presentó la ex asambleísta Pazmiño en contra de Guillermo Lazo por los mismos hechos, ¿no es cierto? Y claro, nosotros tenemos, bueno, si es que algo tienen que investigarse, que se resuelva, vamos, contra quienes tengan algún grado de participación. Incluso la propia asambleísta Pazmiño, ustedes recordarán que cuando era presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, emitió un informe avalando este contrato de Flopec, ¿no es cierto? El mismo contrato. Ella decía que es muy beneficioso para los intereses del Estado. Y de pronto presenta la denuncia. Entonces, hay tanta incoherencia que, digamos, este es un caso que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, volviendo al tema constitucional, porque es bueno abordarlo, doctor Encalada, si el dictamen de la Corte Constitucional fue para el juicio político al presidente de la República en funciones, ahora continuar cuando ya no es expresidente, eso por lo menos no deja de cara al país dudas. Además de lo que usted ha señalado, hay otras urgencias, seguridad, de empleo, el tema económico, social. Además de eso, no deja dudas en la actuación si se pronuncian por la censura que pudiera acarrearles lo que usted ya advirtió, la destitución de los asambleístas que se pronuncien así. Claro, porque, digamos, la Corte Constitucional no podía decir otra cosa. Primero, porque la Constitución no lo permite. Pero segundo, porque en ese momento el presidente está en función. Entonces, claro, la Corte Constitucional no podría referirse a otra circunstancia. Y, claro, si bien no está muy regulado el tema, pero uno entendería que el juicio político terminó con la muerte cruzada, con las nuevas elecciones, nuevo presidente, nueva asamblea, ¿no es cierto? Esta es la forma en cómo terminó este juicio político. Por eso es de revivir un muerto. No tienes los mecanismos, no está desarrollado. Insisto, desarrollenlo, reformen la Constitución, reformen la ley, establezcas estas circunstancias, pero en derecho público uno no puede hacer sino solo aquello que está previsto en la norma, ¿no es cierto? Y esto no existe. Ya le digo, plazos, derecho a la defensa, sujetos de juicio político una vez terminado, eso no lo dice en ningún lado. Entonces sí, la Corte Constitucional, yo insisto en el criterio, podría revisar esta nueva votación del día de hoy y incluso establecer una destitución de los asambleístas. Consecuentemente, doctor Encalada, dentro de este trámite, ¿qué hace la Asamblea Nacional con la reinstalación? Cierto es que es un juicio político, pero tiene que tener sustentos constitucionales y legales, como fue el dictamen 123 de la Corte Constitucional. Sin duda alguna, este juicio político es una mixtura, ¿no es cierto? Porque es diferente a los otros, digamos, otros procesos de juicios políticos en otros países, en estados parlamentarios, por ejemplo, el régimen parlamentario, en donde simplemente es un voto de confianza, ¿no es cierto? Es decir, bueno, nosotros te quitamos la confianza, es fuera. En el Ecuador no, es una mixtura aquí entre jurídico y político, tanto más que se incluyó, ¿no es cierto? Primero que hay causal, es lo primero, ¿no es cierto? Si fuera solo cuestión de voto de confianza, como la escuché por ahí decir a la asambleísta Pierina Correa refiriéndose a otro juicio político, dice, bueno, aquí lo que importa son los votos. Es decir, un desprecio absoluto por lo jurídico, como si no viviéramos en un Estado de Derecho. Y en el caso, y eso creen ellos están convencidos que no importa lo jurídico. Pero en el caso puntualmente del expresidente Lazo, hay causales, ¿no es cierto? En la Constitución están previstas cuáles son las causales. Y es tan jurídico, insisto, esta mixtura de jurídico-político, que la Corte Constitucional dijo, no, estos dos cargos no me parecen, y sacó de la discusión dos cargos y dejó un cargo. Por lo tanto, sobre ese cargo tiene que establecerse responsabilidades de carácter político, ¿no es cierto? Es decir, claro, tiene que hablarse del peculado, tiene que hablarse de la responsabilidad, no responsabilidad penal, pero por lo menos de la mínima creencia de que existe un delito de peculado. Y en este caso, si es que tal vez, porque tampoco está claro, si es que tal vez hubiera un delito de peculado, es cometido a la suscripción del contrato en el año 2018. Entonces, una persona, en este caso el presidente de la República, que entró en el año 2021, no puede tener responsabilidad por hechos sucedidos en el pasado. Lo otro que se discutía es sobre el tema de la omisión, es decir, porque en qué momento, por ejemplo, yo llevé a la Fiscalía General del Estado, llevé por ejemplo, al presidente de ENCO, quien explicó con un detalle cómo se distribuyen las competencias entre las autoridades públicas y cómo el presidente de la República no tiene ninguna participación ni siquiera en el nombramiento del gerente de Flopec, y mucho menos en la gestión administrativa de esta empresa. Peor, para suscribir contratos, para firmar ampliaciones, absolutamente nada. Entonces,
lo que están haciendo es querer traer una responsabilidad política, pero que está absolutamente lejana de un hecho que ni siquiera se sabe si es que tiene algún indicio de responsabilidad penal, y que lo está investigando Fiscalía. Si Fiscalía hubiese tenido elementos, ya habría procesado, ya lo habría hecho Fiscalía. Y Fiscalía no lo hace, ni lo va a hacer, porque es un tema que, insisto, no tiene pies ni cabeza en cuanto a la temporalidad, en cuanto al hecho, ¿no es cierto?, de ninguna manera. Entonces, los asambleístas ahora tendrían que pronunciarse sobre eso, ¿sí? Tendrían que hacerlo, y sin elementos, ¿no es cierto?, tomar esta decisión. Así que, sí, es totalmente lamentable que vaya a suceder esto en la tarde de hoy, ¿no es cierto? Es un poco hacer lo que me da la gana, como ya lo dijo la señora Correa, Pirina Correa. Aquí lo que importa son los votos, no importan las causales, no importa el derecho, aquí lo que importan son los votos. Bueno, hagan lo que quieran, declaren loco a la gente, no sé, hagan lo que quieran. A propósito de lo que dice el doctor Pablo Encalada, esta mañana en Ecuavisa, la señora Pirina Correa argumentó lo que usted precisamente nos ha ilustrado, artículo 129 de la Constitución, que es un juicio político a un presidente de la República en funciones. Para que lo comente, por favor, lo que dijo en Ecuavisa Pirina Correa. Que no hay los interpelantes, no hay los jueces. A ver, los interpelantes están ahí. La Viviana Veloz, hoy, según primera vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL, es la principal interpelante, y algunos de los que estuvimos en ese proceso, yo fui una de las que participó en el debate en la primera parte, y no participaré ahora, obviamente, para dar espacio a otras personas, estamos también ahí. La documentación existe y ya corresponde a la responsabilidad de los diferentes asambleístas para empaparse del tema. Pero algo sí cambió con la muerte cruzada, y es la condición de presidente de la República de Guillermo Lasso. Ya no lo es. ¿Sí? Y el 129 de la Constitución señala que se podrá enjuiciar políticamente al presidente o vicepresidente de la República. No dice que se podrá enjuiciar a exmandatarios. Esa es una parte de la interpretación que se puede argumentar. Sin embargo, también la ley dice que los funcionarios públicos, y el presidente y vicepresidente de la República lo son, al percibir su sueldo de rentas del Estado, pueden ser juzgados, llamados a juicio político hasta un año después de haber dejado sus funciones, y para ejemplos hay algunos. Por lo tanto, consideramos que no existe ningún impedimento para continuar con el juicio político, que aparte es un clamor general del pueblo ecuatoriano. Bueno, a ver, el argumento que confunde. ¿Puede un expresidente, concretamente un expresidente, ser, cuando ella dice, habla de funcionarios públicos, de ministros, es otra cosa que usted ha explicado? Además, ese lapsus que tuvo, se acordó de Viviana Bonilla, que es una de las sentenciadas con su hermano por el caso Sobornos, que se acordó de eso. Pero, bueno, el argumento, ¿puede el expresidente cobijarse para la reanudación del juicio con el argumento de que los exfuncionarios o los funcionarios públicos pueden ser procesados políticamente? Pero leamos, Miguel, lo que es exactamente la Constitución. Artículo 129. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República por los siguientes casos, ¿no es cierto? Y enumera los delitos. Y no dice nada más. Luego vamos al 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitudes, etcétera, de los siguientes funcionarios: ministros, fiscal, contralor, etcétera, etcétera. Y hay un último inciso en el artículo 131. Perdón, en el mismo inciso primero, al final dice: y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después. En el caso del presidente no lo dice. Claro, no está expresamente como si están los otros funcionarios. Pero digo, hay que leerlo, porque parece que no se quiere entender este tema. O sea, en el caso del presidente, 2 artículos. En el uno dice presidente y vicepresidente. En el otro artículo, ministros, superintendentes, etcétera, etcétera, en funciones o hasta después de un año. Hay una mención expresa. ¿Cómo podemos leer de una manera diferente? Yo entiendo que alguien me diga, no, pero si es que es del uno, también tendría que ser del otro. Yo entiendo ese razonamiento jurídico. Yo entiendo, ese razonamiento lógico más que jurídico. Bueno, reforme la Constitución. Plantee una reforma a la Constitución en la cual se establezca que también el presidente y vicepresidente deben tener el mismo tratamiento. No lo está. ¿Qué hacemos? ¿Nos inventamos las reglas? No, eso no se puede hacer. Entonces, yo insisto, por más gimnasia mental que hagan, interpretaciones por ahí de doctrina internacional, de jurisprudencia internacional, lo que quieran.
uno lee la Constitución y es absolutamente clara, y salvo que la Corte Constitucional diga, no, por tal razón la tenemos que leer de esta forma, no ha habido una interpretación de la Corte Constitucional en ese sentido. El único pronunciamiento de la Corte Constitucional fue respecto de los cargos planteados al juicio político al entonces sí presidente de la República. Entonces es apenas, no sé, pues me parece que esa es una perdedera de tiempo, no leer lo que expresamente dice la Constitución. Ahora, lo que debieran estar claros los asambleístas, doctor Encalada, que sí lo dice la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional vigente desde octubre del 2009, quienes inobserven dictámenes de la Corte Constitucional corren el riesgo hasta de la destitución. O sea, en este caso están en manos de la Corte Constitucional, pero sin duda alguna, porque yo supongo, digo, esto yo no lo he conversado con el expresidente Lasso, pero yo supongo que no se va a quedar de brazos cruzados. Lo mínimo que va a hacer es pedir el seguimiento del dictamen, ¿no es cierto? Y ahí pues quedará en manos de la Corte Constitucional que destituya a los ex asambleístas, o por último la Corte Constitucional diga, no, sí, si es procedente por tales y cuales razones jurídicas, ¿no es cierto? Sí se puede, a pesar de que no lo diga la Constitución, sí se podía censurar al expresidente de la República. Digo, podría ser, ¿no es cierto? Hoy por hoy no hay. Tal vez después la Corte Constitucional pueda aclararlo, ok, pero o ratifica lo actuado por la Asamblea o los destituye, digamos, tampoco hay un punto intermedio aquí. Claro. Pero si hay esa posibilidad, hay una posibilidad que deberá decidirse en el futuro dependiendo de lo que sucede esta tarde con la reinstalación del juicio. Pudiera, y esa es una atribución de la Corte, pudiera, no estoy dando como hecho sino discrecional, pudiera destituir a los asambleístas que voten. O sea, mire Miguel, esta podría ser incluso una oportunidad, porque si es que creen que no hay claridad sobre el tema, bueno, que sea la Corte Constitucional la que aclare el tema. Entonces, si es que en un seguimiento de sentencia, es la Corte la que va a tener que decir si se podía o no se podía. Lo que no puede ahí es tener un punto intermedio, como le digo. Si es que la Corte dice sí se podía destituir, bueno, se avala lo hecho por los asambleístas. Si la Corte dice no se podía hacer, la consecuencia es la destitución. Si es que quieren arriesgarse los asambleístas, bueno, me parece bien. Quizás un poco de claridad hace falta, y si son tan desprendidos de su cargo hasta para someterse a una posible destitución, bueno, que lo hagan. Bien, el doctor Pablo Encalada, penalista académico, abogado defensor en casos en la Fiscalía General del expresidente Guillermo Lasso. Muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Un buen día con todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre las primeras acciones del gobierno del presidente Noboa en materia económica, el proyecto urgente que presentara anteanoche en la Asamblea Nacional. Invitados el economista Mauricio Pozo y el doctor Fidel Márquez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.